Bienvenidos a una nueva edición de Todos por Igual, el espacio de televisión de Chaco y de Corrientes dedicado a la discapacidad. En esta edición te vamos a contar lo que se vivió en esta nueva edición 2017 de Arte Universo, un evento cultural que convoca a todo el colectivo de la discapacidad. Pero antes te vamos a mostrar lo que se vivió en este Consejo Federal de Discapacidad que se realizó en la provincia de Chaco, nuevamente en Resistencia. Enorme otra vez como pequeño, de manera permanente, trabajando en un área realmente sensible de la sociedad que tiene que ver con la impronta del gobernador Oscar Domingo Pepo, de plantear justamente un Estado presente en los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos y de manera particular, por supuesto, ser sede nos involucra otra vez a seguir participando de la manera que lo venimos haciendo con una realidad importante de lo que representa, por supuesto, IPRODICH, y todo el trabajo en discapacidad que venimos haciendo con la provincia. Y bueno, en esta asamblea nosotros vamos a contar con la presencia de nuevo de la vicepresidenta de la Nación en su calidad de vicepresidenta y de presidenta honoraria de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y también, bueno, va a estar la licenciada Frey, que es la directora de Incluir Salud, el director del INADI, el director de la CNRT, que es la Comisión Reguladora del Transporte en la República Argentina. Así que, y se van a abordar temas que en realidad son muy complicados, que están ocurriendo hoy, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no es cierto?, con el tema de pensiones, el tema de transporte y lógicamente también el tema de salud, porque hay muchas instituciones, ¿no es cierto?, que han cerrado a lo largo y a lo ancho del país, y además de eso hay muchas que están en situación de riesgo de cerrar. Entonces, con lo cual genera una situación, como te decía, de mucho estrés en el sector, ¿no? Estrés en el sentido de los padres, digamos, que sus chicos dejan de tener la cobertura, y también, digamos, en las personas mismas con discapacidad. Y ni que hablar en las instituciones y en las personas que pierden su fuente de trabajo. Lo que tenía la comisión de pensiones no contributivas, 1,5 millones de pensiones, entre las cuales había por invalidez 200.000. Cosa que en realidad fue como te diría como una deformación del organismo, porque el organismo en sí mismo estaba pensado para las pensiones por invalidez, que tienen que ver con, no necesariamente con la discapacidad. Una persona puede tener invalidez y no tener discapacidad. Entonces, invalidez laboral, ¿no? Entonces no poder ir a trabajar. Lo que pasó fue que como no había otro área, digamos, u otro lugar donde se estuvieran haciendo transferencias monetarias a personas con discapacidad, se empezó a utilizar ese lugar, esos recursos, para hacerlo para las personas con discapacidad. Y luego se empezó a utilizar para cosas que tampoco eran ni la invalidez ni la discapacidad, sino que también eran temas, algunos muy, digamos, como usos absolutamente corruptos del tema, y otros que tenían que ver con situación de pobreza, situación de vulnerabilidad de algún tipo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue tratar de, hasta ahora, en el Ministerio de Desarrollo Social, fue tratar de mirar con ojo clínico esas pensiones para ver realmente cuáles son las que tienen que ver con la discapacidad y la invalidez, para que nosotros podamos tener realmente el recurso utilizado donde debe ser utilizado. Y encontramos, por ejemplo, que para mí fue el dato más fuerte de todo lo que se encontró, que había 8.000 personas que recibían, en teoría, una pensión no contributiva, y eran personas fallecidas, ¿no? Entonces, fíjate que había un montón de gente que estaba utilizando esto de una manera absolutamente irregular, ¿no? Ilegal. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es lo que tiene que ver con las personas con discapacidad.
que es una buena noticia, es que la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación nos ofreció, junto con un trabajo que están haciendo con la unidad que hace la vinculación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, que la lleva Paula Bertol, los dos organismos nos están ayudando de alguna manera a hacer un digesto nacional con toda la normativa sobre discapacidad, que es un tema súper importante, porque entonces podemos mirar después, con un análisis más clínico y más sofisticado y profundo, qué cosas tenemos, digamos, con doble normativa, qué cosas tenemos con contradicciones entre normativas, qué cosas son realmente importantes y qué cosas podrían subsumirse en una ley y no tener que tener tantas normas para que al final termine siendo un problema para el ciudadano. Entonces, estamos en ese trabajo también. Veremos si realmente podemos simplificar la normativa y hacerla mucho más, ¿cómo te podría decir?, mucho más accesible para las personas con discapacidad, que en definitiva puedan entender exactamente de qué se tratan sus derechos, quiénes son los responsables de que esos derechos se ejecuten y se implementen, y que no tengamos tanta marea de leyes en este tema. El ciclo Arte Universo del Complejo Cultural Guido Miranda presentó como cada año 2 shows artísticos. A las 19 horas estuvo el grupo de jóvenes de la tercera etapa de la E número 40. Exhibió el musical Alicias. A las 20 tuvo lugar el espectáculo Arte Abstracto del Taller de Expresión Corporal Integrado. El primero de ellos, Alicias, es un musical que surgió como disparador de la obra Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. En esta ocasión, las Alicias sueñan un mundo donde todo es posible y en donde conviven diferentes personajes. Mientras que Arte Abstracto trabaja con el lenguaje del cuerpo. La expresión corporal es una actividad artística y como tal es el lenguaje del cuerpo con sus posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas, tonos, destrezas y habilidades, donde se pone de manifiesto la totalidad de la persona, contribuyendo a formar sujetos pensantes, actuantes, sensibles y creativos. El objetivo fundamental fue el de favorecer la inclusión de las personas a través de la danza y del arte. Llegamos al final de la primera parte de Todos por Igual. Cuando regresemos aún hay mucho más material para mostrarte. No te vayas.